Ustedes están viendo la visión general del curso. Este evento abarca 5 unidades. La primera unidad, que está pintado en amarillo, todos los antecedentes y disposiciones generales en materia de contrataciones y obviamente del Decreto Supremo 181. Ahí vamos a ver, por ejemplo, antecedentes generales, la normativa del sistema de administración de bienes y servicios. Luego vamos a abarcar el conjunto de normas que se están dando, inclusive en los últimos días tenemos varios cambios, ¿sí? Y luego lo vamos a relacionar con la ley 1178, el artículo 10, y de plano entramos a lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. Ahí vamos a hablar de lo que conforma este sistema, sus componentes, subsistemas, su ámbito de aplicación y un nivel normativo, en este caso el órgano rector, y vamos a culminar hablando de lo que es el reglamento específico. Bien, entonces abarcaremos la unidad 1, que son antecedentes y disposiciones generales. Ustedes muy bien saben que la ley 1178 se ha promulgado un 20 de julio del año 90. Prácticamente de aquí a unos cuantos días, el 20 de julio, cumple, por decir, 30 años de vigencia. Esta es una ley que amerita tal vez unos ajustes, producto del avance tecnológico y de las teorías en materia de administración. Sin embargo, la base fundamental de esta ley, cuál es el modelo de administración basado en las funciones fundamentales de la ciencia administrativa, cuáles son el planificar o programar, organizar, ejecutar y controlar, se mantiene vigente. En los años 90, cuando se promulga esta ley, estaba con una denominación o apodada SAFCO. Pero en el fondo, se ha demostrado que esta ley es solamente un modelo de administración, ¿sí? Abarca 4 funciones fundamentales: programar, organizar, ejecutar y controlar. Y como tiene 3 características principales esta ley, entre ellas es que es sistémica. Significa que está basado en teoría de sistemas. En ese entonces, los años 90, era el boom de la teoría de sistemas y que todo era sistema. Es decir, con esta ley consideramos que las entidades públicas son sistemas. Y por este enfoque sistémico, estas 4 funciones fundamentales de programar, organizar, ejecutar y controlar se traducen en 8 sistemas denominados sistemas de administración y control gubernamentales. Son 8 sistemas. Y los clasifica en 3 grupos esta ley. Los sistemas para programar y organizar se traduce en 3 sistemas. ¿Cuáles? El sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Estos 3 sistemas se denominan sistemas para programar y organizar actividades. El otro grupo, denominado sistemas para ejecutar las actividades programadas, donde está contemplado el sistema de administración de bienes y servicios. Y son 4. ¿Cuáles son? Sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público. Estos son 2 sistemas o normas básicas. Uno es de tesorería y otro es de crédito público. Y el sistema de contabilidad integrado.
A estos 4 sistemas se denominan sistemas para ejecutar. Y finalmente, el último sistema, denominado sistema de control gubernamental, que comprende el control interno y el control externo. Entonces, a esto llamamos sistemas de administración y control, modelo de administración. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta ley? Es regular la administración y control gubernamental vinculado a la administración de recursos del Estado. Esta ley tiene 4 finalidades. De estas 4 finalidades se traduce en que tiene que administrar los recursos públicos. Y su ámbito de aplicación de esta ley es en todo el sector público, en todas las entidades del sector público, nacional, departamental y municipal. El órgano rector es el ente que emite las normas, que compatibiliza, que asiste técnicamente, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para los 7 sistemas de administración y control. Y el último sistema, el órgano rector, es la Contraloría. Esta ley tiene 55 artículos, de los cuales 45 son netamente administrativa financiera. Y 10 artículos vinculados a responsabilidad por la función pública. Será responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Este es un resumen de lo que es la ley 1178. Prácticamente, como les decía, ya tiene 30 años de vigencia. ¿Amerita correcciones? Claro que sí. ¿Amerita complementaciones? Claro que sí. ¿Sí? Y las complementaciones o las modificaciones en estos últimos tiempos se han dado en las normas básicas. En este caso, en el sistema de administración de bienes y servicios, desde la primera norma hasta la fecha, se han emitido promedio 30 decretos supremos que han ido complementando, mejorando, ampliando, modificando, abrogando, derogando, etc. Y la paradoja es que en el sistema de organización administrativa, desde su emisión, el año 1997, 20 de mayo, no cambió ni un artículo, se mantiene vigente. Y muchos nos hemos preguntado, los estudiosos de esta ley, ¿por qué no cambió el sistema de organización administrativa? ¿Y por qué se dieron cambios en diferentes gestiones del gobierno en el sistema de administración de bienes y servicios? Cuando vayamos avanzando adelante, vamos a ver el porqué de los cambios en este sistema, el SAS. Por ejemplo, en el primer sistema, ¿cuál es el sistema de programación de operaciones? Solamente tuvo 3 cambios o 3 normas básicas. Una primera norma básica del año 97, agosto, que era en ese entonces una resolución suprema. Luego el año 2005. Y el último, que es el decreto supremo 3246 del 5 de julio del año 2017. La última norma básica. Luego tenemos el sistema de presupuesto, que solamente tuvo 2 normas básicas. ¿Sí? El sistema de atención de personal, también 2 normas básicas, una 97 y el otro, el último, la 2615, el año 2001. Tesorería y crédito público, lo mismo que el SOA, del año 98 emiten las normas básicas y no cambió hasta la fecha. Sigue vigente la primera norma del año 98. El sistema de control integrada, su tercera versión, el año 2005,
y el sistema de control que está a cargo de Contraloría. Se han emitido las normas de autoridad gubernamental, pero en función a los cambios en la Constitución, porque ahora la Contraloría, a partir de la Constitución, tiene que hacer el seguimiento y la supervisión en el sector público. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo correcto? Ha sido un recordatorio de estos antecedentes. Ahora vamos a ingresar ya al marco normativo que está vigente y que es de aplicación en estos últimas gestiones, donde ya en la Constitución, el artículo 217 menciona sobre la administración de bienes y servicios. Este artículo menciona que la Contraloría deberá realizar la supervisión sobre el sistema de administración de bienes y servicios en cuanto a su manejo y disposición, obviamente la contratación. En la ley 1178 hay un artículo exclusivo del sistema de administración de bienes y servicios, ¿cuál es? El artículo 10, que lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el Decreto Supremo 181, que son las normas básicas del SARS, vigente a partir del 28 de junio del año 2009. Como decía, a partir del Decreto 181 se han emitido varios decretos que han ido modificando cuantías, plazos, incorporando causales, tanto en excepción, directa, etc. Entre ellas tenemos el Decreto Supremo 1497, muy sustancial. ¿Por qué? Porque es el decreto que crea el RUPE y ha modificado las cuantías que en ese entonces eran menores, y ha ido ampliando esas cuantías. Y el penúltimo decreto, 3548, que tuvo también énfasis en cambios en materia de garantías, ¿sí? Factores de ajuste. Y es el decreto que incorpora que la presentación de las propuestas técnicas o propuestas por medios electrónicos. Su vigencia a partir del 10 de julio del año 2018. Acá lo he pintado en rojo. Los últimos decretos. Usted sabe que a partir del mes de marzo de este año se emiten varios decretos sobre la pandemia, sobre la emergencia en materia de salud y todo lo que involucra hasta la fecha el control, la prevención, la contención del COVID-19. En ese interín, ustedes han visto que muchas entidades, especialmente las EPNES, por ejemplo, Yacimientos, que es EPNE, Empresa Pública Nacional Estratégica, tenían las facultades de realizar compras de manera directa. Esas son las cualidades que se dio en el decreto 181. Pero a raíz de algunos sucesos, se emite el decreto 4247 del 28 de mayo del año 2020, donde elimina el artículo 83 de las normas básicas del SARS, referido a la contratación directa. Es decir, que las EPNES, en este caso Yacimientos, Comibo, y todas las empresas estratégicas como el Teleférico, Enatex, San Buenaventura, etcétera, ya no podrán aplicar la contratación directa. Seguramente el órgano rector, a partir de los técnicos, han visto de que las EPNES ahora tienen que realizar sus procesos como cualquier otra entidad, aplicando las modalidades que contempla el Decreto Supremo 181. La otra novedad que salió hace ni siquiera un mes, el 23 de junio del
el año 2020 es el decreto 4272. Este decreto se denomina reactivación económica o reactivación del empleo. ¿Sí? Y a raíz de generar, motivar la producción nacional y generar el empleo, en este decreto se modifican los márgenes de preferencia para la contratación, tanto en amplia licitación, para bienes y obras. Involucra también productos farmacéuticos. Esta es la novedad de este decreto. Y en sus disposiciones transitorias señala que el órgano rector deberá emitir las modificaciones en los documentos bases de contratación. Es por eso que el día miércoles, estoy hablando de hace 2 días atrás, ya entran en vigencia los nuevos DBCs en obras, en bienes y productos farmacéuticos. A raíz de la modificación de los márgenes de preferencia y factores de ajuste. Esas son las novedades recientes que se dieron, ¿sí? Inclusive hay en materia de contrataciones directas, y alguien ya comenta de que se ingrese en una forma, ¿sí?, de celeridad por la coyuntura, la adquisición de productos farmacéuticos o equipamiento para los centros de salud o para la emergencia que lo están viviendo. Se está analizando también la forma de adquisición de estos equipos. Por ejemplo, respiradores. Ustedes saben que, y es Vox Populi, ¿no?, que la compra de estos equipos ha tenido sus problemas. Y el órgano rector está analizando las formas de adquisición porque la coyuntura exige, ¿sí?, que se aplique cambios en las normas de contratación. Bien, producto de estos cambios o de estos decretos 4247 o 4273, se ha emitido una resolución ministerial que no está acá, que está vigente a partir del día miércoles, la 262 del 10 de julio del año 2020, vigente a partir del 15 de julio. Es decir, estos nuevos DBCs entran en vigencia recién a partir del día 15, o ya está vigente. Lo demás se mantiene, ¿sí? La resolución 274, así como la resolución ministerial 751, mantienen los DBCs aprobados el año 2018. Me refiero al, exceptuando bienes y obras, consultorías, arrendamiento, adquisición de inmuebles, etc., se mantienen producto de esta resolución ministerial 751 del 26 de junio del año 2018. Modelos de DBC. Y sigue vigente la resolución ministerial, la 569 del 30 de junio del año 2015. ¿Cuál es? El Manual de Operaciones del SICOES. Bien, acá un resumen corto del marco normativo. Podríamos enumerar varios decretos que en algunos casos simplemente era para modificar una causal o ampliar un inciso. Pero en el texto ordenado, que está como lectura obligatoria, se encuentran todas las modificaciones que se han dado desde el año 2009 hasta la fecha. Bien, si ustedes ven en las lecturas complementarias, hay normativas en materia de contrataciones sobre cómo se realizan los procesos de contratación en nuestros países vecinos. Hablamos, por decir, Argentina, Chile, Perú, Ecuador,
Colombia, y buena parte de ellos han generado normas superiores a un decreto. Hablamos de ley de contrataciones estatales, o ley de obras públicas, o ley, etc. Nosotros también ya hemos previsto hace más de 15 años atrás, me refiero a los años 2004 y 2005, donde se envía a... Ustedes saben que toda ley tiene un tratamiento, que es en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto de ley de contrataciones, estudiado por especialistas, se envió el año 2004 y 2005 para que consideren en la Asamblea, en ese entonces Congreso Nacional, la ley de contrataciones estatales, porque ameritaba establecer jerarquía y los cambios que se iban a dar iba a tener un tratamiento especial. Ustedes saben que las leyes no se pueden modificar como lo estamos viendo acá. Algo pasó desde el año 2005, se quedó ahí, pero ya con estos cambios que se están dando, amerita nomás hablar de una ley, que puede ser específico, ley de obras, exclusivamente para todas las obras públicas, o directamente ley de contrataciones. En la gestión anterior, el año 2019, en el primer semestre, la bancada de la Asamblea, oficialista en ese entonces, opositor, nuevamente presentó la ley de contrataciones estatales. Pero esta ley tenía un tinte donde criticaba toda la gestión de las contrataciones directas. Señalaba que el año 2002, 3, 4, las licitaciones públicas eran promedio un 60, un 80%, y las directas eran un 15 a 20%. Y ellos muestran una estadística que en estos últimos 14 años las licitaciones públicas bajaron a un 11% y las contrataciones directas y por excepción subieron a un 70%. Ellos querían dar a conocer, equiparar por qué creció las directas y por qué disminuyó las contrataciones vía licitación pública. Hola. ¿Sí está claro la explicación? ¿Se escucha? Sí, sí, Lick. Ok. Solamente un poquito a manera de, Lick, de aclarar, y estaba viendo también la resolución, la 262, que implementa los nuevos DBCs. En Así es. su artículo segundo menciona, ¿no? A partir del quinto día Día. calendario, dice, vendría a ser si estos documentos evidentemente ha sido con la resolución del 10 de junio, sin embargo, el plazo que se computa parece que nos da a entender 10 que de es desde julio. el 14. Desde el 14 que ha sido subido al sistema, ¿no? Exactamente. Contabilizando desde el 14, vendríamos a tomar desde el 19, ¿es así? 14, entonces ya estamos aplicando el 15, porque el órgano sector lo subió el día 14, los últimos modelos DBC con la resolución 262. Entonces, muchas entidades que ya están comenzando a hacer sus procesos de contratación ya están aplicando a partir del 15. Pero ustedes saben que el 15 nosotros estamos en La Paz, estamos en una cuarentena rígida. Imagino que aplicarán a partir del día hábil, cuál es el lunes. Esto para conocimiento de los especialistas en contratación. Nosotros, los que estamos viviendo las contrataciones estatales, nos convertimos en una especie de cazadores, ¿no?, de normas, y estamos a la expectativa de estos cambios, porque tenemos que estar todos los días con el SICOES, con los comunicados o con la información, etc. Y nos enteramos por acá, a raíz de estos cambios que se ha dado, estamos obligados. Y en materia de adquisición que ustedes han visto, estamos también con la lupa, como dicen, ¿no?, viendo qué es lo que hacemos
especialmente aquellas entidades vinculadas a salud, las territoriales, municipios, gobernaciones y el propio Ministerio de Salud. Eso vamos a comentar cuando vayamos avanzando, ¿sí? Porque en época de la pandemia ya se están generando responsabilidades. Mi persona obviamente ha trabajado en varias entidades, en esta última es un ministerio donde hemos tratado de cuidar la compra, no por el hecho de que tengamos presupuesto, ¿sí? Podríamos comprar, no sé, material de bioseguridad para terceros o para la policía. Y había que analizar la norma, porque salieron varios decretos a partir del 12 de marzo, que ha sido el primer decreto para el COVID, y hasta la fecha, varios decretos que en algunos casos autorizaba y en otros como que no autorizaba y salieron los problemas. Estamos recién empezando, tenemos 3 sesiones vía Zoom y vamos a comentar ejemplos, ¿sí? Sobre estas compras, aunque sea en cuantías bajas, y se han suscitado problemas, especialmente en material de bioseguridad y todo lo que concierne al COVID-19. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, continuamos. Acá decía, ¿sí?, que la ley 1178, en su artículo 10, que son 3 párrafos, habla de los subsistemas que contempla el sistema de administración de bienes y servicios. Este artículo 10 es el que da paso y genera la norma básica del SAPS. Esta ha sido la base, ¿sí?, para que el órgano rector emita las normas básicas. La primera norma básica es del año 95, 3 de agosto del año 95, después de 5 años de promulgar la ley 78. En ese entonces era una resolución suprema. Y estos 3 puntos o subsistemas, ¿sí?, ya la misma ley 1178 te da las pautas para todo lo que significa procesos de contratación. Primero, ¿qué te dice la ley 1178? Exigir la disponibilidad de fondos. Es decir, ya te menciona que sí o sí, para un proceso de contratación, tiene que existir disponibilidad financiera. Luego, señala diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo la contratación. Acá con esta parte señala que tiene que existir actores que asuman funciones diferentes respecto a la MAE, ¿sí? Y ahí va la figura, la primera figura a crearse ha sido ARPC, ahora RPC, ¿sí? RCM, ahora AMPE. ¿Sí? Es decir, en la primera norma básica hablaba de responsable de contrataciones menores, la autoridad responsable del proceso de contratación, y obviamente hablaba también de los actores quienes tienen que llevar a cabo un proceso de contratación. Entonces, la norma básica de ese entonces ya creó la figura de MAE, ARPC, RCM, etc. Actualmente serían la MAE, RPA, RPC, todos los que intervienen, los participantes, ¿no? Comisión de calificación, desafío. Luego, habla de simplificar los trámites, es decir, da la potestad que para estos procesos tiene que existir plazos. Ahora, ha cambiado. Nosotros definimos los plazos en el DBC. En ese entonces, en la norma básica de los años 95 hasta el 2000, ya en el mismo decreto o resolución suprema, establecía los plazos. Por decir, presentación de propuestas, 10 días. Evaluación, 6 días. Firma del contrato, 5 días. Ya estaba en el decreto.
significaba que había que cumplir. Pero ustedes saben que cuando son obras de envergadura no cumplían. Y por las sugerencias actualmente en los DBCs, nosotros definimos la firma de contrato, la fecha de adjudicación o el informe de la comisión. En algunos casos dilatando los plazos, en otros tratando de acortar. Pero la norma dice que los plazos tienen que ser simples, con celeridad. ¿Sí? Y luego, en caso de inobservancia, la misma norma, el artículo 10, señala que identificar a los responsables de la contratación. Habla de la calidad, la oportunidad, precio y pago. Las primeras normas básicas de los años 95, 2000, hasta el 2004, habían tres decretos madres que todavía muchos auditores siguen utilizando, porque como ya no prescribe el daño económico, siguen utilizando, por ejemplo, el decreto 27328 del año 2004. Si ha habido daño económico en el año 2001-2000, la 25964, porque las auditorías se tienen que realizar o el control externo con las normas vigentes en ese entonces. O la primera norma, la 216145 del 3 de agosto del año 95, donde señalaba que tiene que existir, por decir, una obra de calidad. Es decir, la duración de las obras con estas normas de los años 95, 2000 hasta 2004 exigía la calidad, la supervisión de obras, un tercero, el fiscal de obras, especialistas, la oportunidad, el precio y el pago. Es decir, el estudio tiene que determinar un precio exacto. Esa es la filosofía del artículo 10 del año 90 con la ley 1178. Y cuando analizamos estos 4 párrafos, en algunos casos, y eso lo van a saber más adelante, las normas básicas atentaron y crean otras formas de contratación. Y eso lo van a saber más adelante. Llave en mano, por ejemplo, es una contratación donde interviene un proponente y asume las 3 etapas, desde el diseño, la ejecución de la obra y la operación o mantenimiento, que acá no menciona, sino identifica áreas, unidades responsables. Bien, esto en materia de contratación de bien servicio. De la misma manera, también establece lineamientos para el manejo de bienes, es decir, el segundo componente del SAFS, que es tema de otro evento. Sin embargo, aquí lo vamos a mencionar, lo que dice la ley 78. Empleo de los bienes y servicios contratados en función del POA. Luego de realizar la compra de un bien, tiene que realizarse el mantenimiento preventivo, salvaguarda de los activos fijos. Ahí interviene el seguro, el mantenimiento. Cuando se trata de activos fijos, ¿sí?, asume, sin perjuicio del servidor público, los 4 niveles de responsabilidad. A partir de la MAE, el jefe de la unidad administrativa, que en otras palabras es el DAF o el DGA, y los asesores y los servidores públicos. En caso de inobservancia, esta misma norma en materia de manejo de bienes señala también quiénes son los responsables del manejo. Y hay varias anécdotas, ¿no?, en esto del manejo, los vehículos deteriorados, siniestros, etc. En alguna circunstancia resulta que ni el conductor sabía lo que pasaba con su vehículo, era un tercero. Sí, identifica a los responsables del manejo. Si la MAE está a cargo de un vehículo, la MAE no podría tener esa opción de estar a cargo, ¿sí?, para fines particulares. Es decir, es un tema interesante, no solamente de activos fijos, sino también
de los bienes de consumo, me refiero a la administración de activos, o digo de almacenes. Cuando todos estos bienes en una entidad, producto de su vida útil, ¿sí? Ustedes saben que hay un cuadro de vida útil de todos los bienes de uso, la norma señala que hay que aplicar la disposición. ¿Qué significa? Es disponer, dar de baja, ¿sí? La norma habla de donación a título gratuito, a título oneroso, o la baja, ¿sí? Con la debida publicidad previa, ¿sí? Durante y posterior, es decir, el remate, el concurso de propuestas, o la transferencia a título oneroso, etc., que ya se ha perfeccionado en las normas básicas. Pero la pregunta es, cuando uno ingresa al SICOBES, en todas las compras se da bienes, compra de equipos, compra de materiales, compra y compra y compra. Y cuando verificamos en el SICOBES disposición de bienes, no se está dando o no se ha dado, excepto algunas entidades que sí están aplicando disposición de bienes. En mi experiencia, el año 2015, mi persona realizó dos disposiciones en dos gestiones, el 2014 y el 2016. Bueno, esto era NASFI. Y hemos aplicado, ¿por qué? Por la acumulación por un tiempo indeterminado de esos bienes que ya cumplían su vida útil, ameritaba realizar una disposición. Porque la unidad solicitante señalaba que había que alquilar otro galpón y en el alto, producto de las nuevas compras en materia de equipos, etc. Pero decíamos, no, hemos generado un costo de almacenamiento, inclusive tal vez una contaminación ambiental, o bienes que están por un tiempo indefinido. La norma dice, hay que disponer. Pero acá la figura o el responsable de la disposición de bienes es la MAE. Muchas MAEs en estos últimos tiempos tratan de aplicar el famoso laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. No tratan de involucrarse. Y si hacemos una estadística, muchas entidades no aplicaron la disposición de bienes. Porque esto es cíclico, esto es sistémico. Cuando los bienes ya no son ni serán utilizados por la entidad, hay que disponer. Y este es el sistema que me tiene que señalar que para la siguiente gestión tengo que restituir esos bienes dispuestos. Pero la figura es al revés, ¿sí? Seguimos comprando y no hay cuando apliquemos disposición. Entonces, el órgano rector tendría que emitir, no sé, un instructivo, una circular, para que el sector público disponga estos bienes. Algunos son bienes que todavía se pueden utilizar, ¿sí? Y la misma norma señala, a nosotros, por ejemplo, el año 2015, se modificó la norma básica con la 1497, saben que el decreto supremo 1497 modificó sus cuantías. Y ahí cambió para la disposición de bienes. Primero decía, en la 181, que la disposición será para las entidades con índices de pobreza. Nosotros hemos identificado varios entes, me acuerdo ahí, inclusive Pedro Domingo, era un centro industrial, CDGs y varias unidades educativas del Alto solicitaron los bienes. Coincidentemente cambió la norma y se emite la 1497, donde ya no habla de entidades con índices de pobreza, sino preferentemente a los gobiernos municipales categorías A y B. ¿Qué significa? Que esos bienes tenemos que donar, transferir preferentemente a los municipios pequeños, categorías A y B. Son aquellos municipios de provincia que tienen 5,000 habitantes hasta 15,000. Entonces nosotros nuevamente hemos hecho la identificación y hemos hecho la
transferencia o disposición a través de una transferencia definitiva a estos entes pequeños. Y hemos tratado de cumplir, ¿sí?, el subsistema de disposición de bienes. Es cuestión de motivar, ¿sí?, es cuestión de que el órgano rector emita una forma, un mecanismo para que todo el sector público aplique la disposición. Se dio en algunos casos, pero no era en materia de disposición. Hace 3 años el órgano rector, el 2016-17, obliga que todos los, en este caso, los vehículos de tracción de las entidades deberán contar con el GPS, ¿sí? Tenía el fin de ver cómo se están utilizando los activos, en este caso vehículos. Pero ahora amerita, mucho depende, como decíamos, del órgano rector, porque quien modifica, complementa, emite, etc., las normas básicas del SAP es el órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ingresar de plano al sistema de administración de bienes y servicios. Este es un concepto que no cambió desde la primera norma básica del año 95 hasta la fecha. Es un concepto que se mantiene, donde señala que el SAPS es un conjunto de normas, elementos de carácter jurídico, técnico y administrativo. Toda norma básica, las 8 normas básicas, tienen principios, y lo vamos a anunciar luego. Este es el sistema que obliga la participación de elementos de carácter jurídico. Hablamos de la unidad legal o unidad jurídica. Unidad técnica, y es la parte técnica, la unidad solicitante. Me refiero a que ellos tienen que elaborar aspectos de carácter técnico. Estamos hablando de los ETS, de los TDRs. Elementos administrativos, la parte de contratación, que tienen que verificar el DBCI, las garantías. Si son licitaciones, ver el índice de liquidez, acidez de los proponentes. Y obviamente, quien culmina con la suscripción o elaboración de suscripción del contrato, interviene la unidad jurídica. Son 3 actores principales que están latentes en todo proceso de contratación. Yo decía siempre, en una entidad, el DAF, que normalmente es el RPC o RPA, tiene que estar ligado al DGAJ o a unidad jurídica. La adecuada relación entre la unidad jurídica y el DAF o el DGA lleva a conseguir los objetivos, es decir, cumplir conforme en el DBC con programa de plazos, la misma aplicación, verificaciones, etc. Son siameses, aunque en un momento no se quieran, están juntos para culminar un proceso de contratación. Bien, acá están los subsistemas, nuevamente, contratación, manejo y disposición. A esto llamamos enfoque sistémico. Todos los sistemas de la ley 1178 tienen subsistemas o componentes. Enfoque sistémico. Desde el SPO, SOA, presupuesto, personal, etc. El sistema de admisión de personas es el que tiene mayores componentes, 5. ¿Sí? Y los demás tienen 2, 3, etc. El SAPS tiene 3 componentes, lo que hemos mencionado. Contratación, hablamos de modalidades, que lo vamos a abarcar en estos capítulos. Manejo de bienes, tiene que ver con almacenes, activos fijos, muebles, inmuebles, y la disposición, es decir, temporal y definitiva. Temporal significa arrendar, préstamo de uso acomodado, y la definitiva es ya ceder, la cesión definitiva, ¿no?, derecho propietario. Principios del SAPS. Estos principios, y en algunas modificaciones se han incorporado, pero las que han estado y están y van a estar, ¿sí?, son las 3 Es: eficacia, eficiencia y economía. Siempre ha estado estos principios en varias normas básicas. O responsabilidad, que se mantiene desde la primera norma del año 95 hasta la fecha. Buena fe, lo mismo, ¿sí?
Equidad, anterior era igualdad, lo mismo, transparencia. Las novedades en este último decreto son estos tres principios: solidaridad, participación y control. En cada emisión de las normas básicas del año 95, 2000, 2004, antes de la 181, era el decreto supremo 29190 del 11 de julio del año 2007, es decir, la antesala para la 181. Y desde el decreto supremo 181 del año 2009, ¿sí?, estos principios se mantienen. ¿Amerita incorporar? ¿Amerita modificar? Creo que sí, ¿sí? Porque desaparecieron, por ejemplo, el principio de confidencialidad. Ahora contrasta con transparencia y alguien dijo, si buscamos transparencia, entonces confidencialidad tendría que modificar o desaparecer. Porque transparencia significa que todos los actos, documentos, deben ser públicos. Pero hay etapas y momentos, ¿no?, cuando tiene carácter público. O las tres es muy importante, porque en un proceso de contratación tiene que ser eficaz y decir, se tiene que cumplir los plazos establecidos. En este caso, el cronograma, o con eficiencia, porque estamos hablando de los recursos técnicos, materiales y economía. Si hablamos del costo, estas tres se cumplen. Lo que pasa es que a veces en contrataciones menores y menor a 50,000, contratación menor, damos crédito a la cotización de la unidad solicitante, ¿sí?, que tiene que ver con un precio referencial adecuado. Pero como la norma dice que es una contratación menor para dar celeridad, agilidad y oportunidad, ¿sí?, inclusimos en el principio, no sé, de economía, ese equipo o ese material tal vez costaba solamente 10,000 y lo estamos comprando con 15. Y las auditorías cotejan estas tres es, no solamente estas tres es, sino todo lo que involucra en materia de contratación. Y el principio de buena fe se mantiene porque asumimos que en una licitación pública la propuesta del caso del proponente, ¿sí?, nos señala que es real, que es verídico. Es una declaración jurada. En licitaciones públicas de cuantías altas, mayor a 1,000,000, en las propuestas no amerita adjuntar los títulos o documentos que sustenten la experiencia general o experiencia específica. Suficiente un formulario de que sí cuente con esos requisitos bajo el principio de buena fe. Y el principio de responsabilidad, ustedes saben, está ligado en alguna medida a la responsabilidad por la función pública. Es decir, el decreto supremo 23.318-A, que habla de responsabilidad administrativa, penal y civil. Y en este caso, tiene que cumplir de los participantes en un proceso de contratación. Si la MAE simplemente es para autorizar o designar comisión de recepción, y no puede asumir el rol del RPC o RPA. En estos últimos tiempos yo veía cómo la MAE asumía el rol de RPC, RPA, entre comillas, porque decidía, ¿sí?, una contratación, y en ese momento, obviamente yo veía esto, no podía permitir esta forma de actuar, y solamente decía que el RPA tiene que cumplir lo que dice el decreto. Sí, en caso de incumplimiento, inobservancia de sus facultades, potestades, funciones del RPA o RPC, etc., estamos incluyendo en responsabilidad. Bien. Control social es una novedad porque parte de los actores que intervienen en procesos de
licitaciones, especialmente en obras, tienen que intervenir personas vinculadas a control, ¿sí? Inclusive en materia de transparencia, en cada entidad hay una unidad denominada transparencia. Y para procesos amplios, licitación, etcétera, tiene que estar presente en las aperturas de las contrataciones en función a los cronogramas. Es decir, estas son las novedades que incorpora respecto a los principios. Muy bien, seguiremos avanzando. Ámbito de aplicación del SARS. Como decía la ley 78, se aplica en todo el sector público. Obviamente, los sistemas que regula la ley tienen que aplicarse en todo el sector público, ¿sí? Es decir, en administración central, si estamos hablando del órgano ejecutivo, sus entidades descentralizadas, desconcentradas, ¿sí? Gobiernos departamentales y todo lo que involucra sus entes que conforman cada gobernación, ¿sí? Gobiernos municipales. Ya hablamos, ¿no?, de instituciones desconcentradas y descentralizadas, o aquellas entidades que tengan mayoría de acción mayor al 50%, y otros. Para ello, estas entidades cuentan con recursos, ¿sí? Por ejemplo, la coparticipación tributaria se aplica a todas las gobernaciones y gobiernos municipales, pero también ellos generan sus propios recursos. El IDH ya está normado para las gobernaciones, para los gobiernos municipales, etc. Recursos de contraparte, financiamiento externo, donación y otros. Cada entidad con autonomía, ¿sí?, genera sus propios recursos. Y el TGN, a través de la norma, transfiere recursos. Por ejemplo, para los gobiernos departamentales, la transferencia en materia de coparticipación tributaria es el 25%. ¿Sí? Para los gobiernos municipales lo mismo. Antes era el 15%, ahora amplió al 25%. Para las universidades el 5%. Etc. Están normados las transferencias de recursos. Estos recursos necesariamente, en buena parte, están destinadas a inversión pública. Cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de ejecución de obras, tanto en salud, educación, infraestructura, vivienda. No. Estos niveles de gobierno, sí, tienen que aplicar el sistema de administración de bienes y servicios para ejecutar los recursos que están contemplados en sus presupuestos. El nivel normativo y consultivo, es decir, el órgano rector, se constituye en el nivel normativo. Está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hay una dirección denominada Dirección General de Normas de Gestión Pública. Esta es la instancia que cuenta con especialistas, ¿sí?, especialistas en materia de bienes, obras, etc. Y no solamente a cargo del sistema de atención de bienes y servicios, sino también de los otros sistemas como ser personal, SPO, contabilidad. Es decir, asume como órgano rector de los sistemas. Pero como les decía al inicio, las emisiones, como dice aquí, tiene que emitir las normas básicas, tiene que revisar y actualizar. Y yo creo que desde el decreto 181 han ido modificando, actualizando, emitiendo. Razón por la cual, sí, en algunas entidades, en la entidad donde estoy actualmente, el ZESAP data de hace 5 años atrás, del 2015 o 16, donde no ha contemplado los cambios que se han dado en los decretos que salieron a partir del año 2016. Son varios, ¿sí?, estos últimos.
los márgenes de preferencia que sí obligaba, porque esto de margen de preferencia no es solamente con el último decreto 42-72, sino data del año 2016. Entonces, para nosotros, ese reglamento específico está desactualizado. Pero a medida que iban emitiendo, actualizando los DESAP, pasan unos cuantos, no sé, meses, y nuevamente otros cambios. Había que poner un orden, ¿sí? Por eso que las últimas normas básicas del SAP ya no te menciona o ya no menciona en sus disposiciones transitorias los plazos para que presenten sus desarrollos. A cambio, por ejemplo, del sistema de programación de operaciones que se emitió el año 2017, el 5 de julio, el Decreto Supremo 3246, luego de emitir la norma básica del SPO, emite un instructivo para que todo el sector público presente su reglamento específico, ¿sí?, hasta tal fecha. Salió en el mes de noviembre del año 2017 y todos en 90 días ya debían de contar con sus RESPO. Significaba que en marzo de 2018 todas las entidades tienen que contar con su reglamento específico. En cambio, en materia de bienes y servicios, no, ¿sí? Porque, como ya hemos visto, esto del último decreto 4272, obviamente hay que modificar, actualizar aspectos vinculados a margen de preferencia, garantías, etc. El órgano sector es el que tiene que asistir técnicamente tanto al sector público como privado. Ustedes saben que cuando estamos en pleno proceso de contratación, con plazos fatales, por decir AMPE, se presentan aspectos que no están ni en el DBC ni en la norma básica. Y lo que amerita es, obviamente, consultar, ¿sí?, al órgano rector, solicitar una asistencia, entre comillas, una colaboración, a fin de que este proceso salga o cumpla el objetivo, cuál es la adjudicación. Es lo que dice. Si ellos están obligados de dar asistencia técnica, compatibilizar el RESAP. Ahora ha cambiado, ¿sí? Se han emitido formatos de reglamentos específicos, donde prácticamente simplemente es llenar los espacios y los procedimientos importante en contratación de sus modalidades en manejo y disposición. Se ha simplificado. A comparación de las gestiones anteriores, un RESAP contaba promedio, de acuerdo a la magnitud de la entidad, 30, 80 páginas con varios artículos. Ahora no, ¿sí?, porque hay un formato, hay un contenido mínimo. Se ha simplificado. Será por eso que tal vez nuestros RESAPs, ¿sí?, también se ha convertido algo genérico, ¿sí? Y muchas entidades, ministerios, gobernaciones y municipios, cuentan con sus procedimientos o manual de procesos y procedimientos, tanto para contrataciones, manejo y disposición. Es decir, un manual de contrataciones, un manual de almacenes, un manual de actividades. ¿Por qué? Porque en estos manuales se incorpora los plazos, los responsables, los formularios y los detalles a realizar en materia de contrataciones, manejo y disposición. Porque nuestro CESAP, evidentemente, tiene aspectos, pero son genéricos, ¿sí?, cuando se contrasta con un manual de procedimiento. Les comento que el Decreto Supremo 2594 del año 2001, vigente a partir del 7 de junio de 2001, en su artículo 8, o 10, señalaba que las entidades deberán presentar su reglamento específico al órgano rector, y ahí mencionaba también, y adjuntar manuales de procesos y procedimientos. Lo que pasa es que en esos años, en esas gestiones, existía o estaba implantado el Sigma SAPS. Es decir, no solamente el Sigma, ahora SIGEP, abarcaba a los sistemas financieros, como ahora contabilidad, presupuesto, tesorería. El Sigma abarcaba personal, bienes y servicios, ¿sí?,
Pero por los cambios constantes a partir del año 2005, 6, 8, 10, 15, hasta la fecha, el sigma se quedó, bueno, statu quo, ¿sí? Hasta que tengamos una norma básica y que se incorpore al CIGEP o al sigma, donde se podía tener con información oportuna, veraz y confiable. Entonces, por eso es que mencionaba que estos reglamentos específicos debían estar adicionalmente, ¿sí?, con sus manuales de procedimientos. Bien. El órgano rector es el que tiene que vigilar la adecuada aplicación de las normas básicas del SAP. Y finalmente, ellos son los que administran el SICOES, son los que habilitan a los usuarios, son los que emiten información en materia de SICOES. Finalmente, las entidades públicas tienen que cumplir y hacer cumplir las normas básicas, ¿no? Ese es el nivel ejecutivo y operativo. Tienen que implantar el SAPS. ¿Y cómo se implanta el SAPS? Se implanta a través de reglamentos específicos. Proporcionar información de la aplicación del SAPS. Registrar obligatoriamente en el SICOES. Esto lo van a ver en el último capítulo, los formularios que intervienen, la forma de cómo se remite al SICOES, etc. Y tienen que elaborar ese SAPS. Esto es lo más importante, ¿sí? Artículo 7 de la norma básica. El incumplimiento de las normas básicas del SAPS generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 23318-A en el marco de la Ley 78. Significa que en cualquier proceso de contratación, el incumplimiento e inobservancia es sujeto de aplicación de responsabilidad. Por eso es que un servidor público, al incumplir la norma, está sujeto a un proceso administrativo. Es increíble en mi ex entidad, porque el técnico de SICOES no informó a los 2 días, como dice la norma, después de el formulario 170 y te da plazo de 2 días cerrado, o porque se confiaron en el tiempo, no pudieron informar en el plazo. Y en esta mi ex entidad, proceso. Mucho depende de la filosofía, el estilo de dirección que tiene cada entidad. Cuando hablamos de la filosofía y el estilo de dirección, es a partir de la MAE. Porque yo comparo varias entidades. En algunas entidades hay un rechazo de un día y el servidor público está sujeto a un proceso administrativo. En otras entidades, creo que se olvidaron, ni siquiera un día, ¿no? Se olvidaron 2, 3 días, se dan cuenta que después de una semana no pasa nada, ¿sí? Porque la filosofía en esa entidad, a partir de la malla, como que no existe un control, ¿sí? Entonces, y si los emiten, ok, y si no, pues cuando sacamos un listado, cuando yo llego a una entidad, lo primero que saco es un listado de cómo ha funcionado el SICOES en materia de remisión de información, ¿sí? Y ahí detectamos que por la alta rotación de personal, por los cambios que hasta ahora se siguen dando, ¿sí?, muchos técnicos en SICOES o responsables de contratación o el mismo jefe de administración le dan el memo inmediatamente y no va, por lo menos, no le dan inclusive ni la opción a que diga, yo quiero cerrar mis formularios. Creo que por la urgencia del ítem, no sé, y el señor se va. Y el otro que llega, si domina el SICOES, excelente, pero si ha sido contratación por invitación sin cumplir el perfil, todavía tiene que aprender a manejar el SICOES, estamos perdidos. Entonces, será una auditoría posterior quien determina el incumplimiento de las normas básicas. Bien, hasta ahí hemos abarcado la primera unidad, es una unidad introductoria. Hay mucho que hablar de la parte normativa, de todos los aspectos generales, y como motivación para los participantes, en el EGPP se está dictando un diplomado que
gestión integral de contrataciones, un diplomado, que se profundiza no solamente estos aspectos, sino se profundiza por qué los decretos y se profundiza las modalidades de contratación, tanto los que señala la norma, sin perjuicio de las formas de contratación en excepción directa, con todos los detalles. Es muy interesante y amplio. No solamente en el GPP, ¿no? Mi persona también estaba en el ICA, dictando lo que es el sistema de administración de bienes y servicios. También se profundiza. Es decir, el mundo del sistema de administración de bienes y servicios acarrea conocer no solamente la norma básica, conocer el CIRCOVES, conocer el DBC, los 9 DBCs, tanto en AMPE, en licitación, las contrataciones extranjeras, la forma de contratación por financiamiento externo, o conocer llave en mano, varias modalidades, ¿sí?, que contempla la ley, en este caso la norma básica, y que ustedes revisan solamente son artículos, pero en la aplicación sí, se tiene que dar a través de los DBCs y todas las resoluciones ministeriales que involucran estos cambios que se han dado. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Buenas noches. Buenas Una noches. consulta, tal vez muy al margen de lo que ha sido esta primera unidad, sobre la cual agradezco mucho la explicación clara y precisa. Aprovechando todos estos minutos, quisiera saber si hay la posibilidad dentro de algún decreto reciente, he leído algo, pero no lo tengo muy presente, si es posible hacer contrataciones directas de insumos de bioseguridad al margen de las causales que están establecidas en las normas básicas y por ende de las cuantías. Es decir, si tengo una posible contratación por unos 80.000 bolivianos, no tendría que entrar a un proceso amplio, porque eso automáticamente desvirtúa la naturaleza de la solicitud, que es de emergencia. Entonces, en ese contexto, ¿es posible hacer alguna contratación directa de insumos de bioseguridad? Muy bien. ¿Alguna pregunta más relacionada tal vez? Yo, licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, en una parte indicaba los actores de las contrataciones, en la cual nombraba a la unidad administrativa y la unidad jurídica. En ese sentido, mi consulta es la siguiente. La unidad administrativa realiza una revisión de la documentación cuando... No, perdón. La comisión de calificación revisa o hace una revisión de la documentación presentada por el proponente. Es una revisión técnica. Luego, unidad jurídica hace la misma verificación, pero ya no es técnica, sino que es legal, según lo estipulado. Yo quisiera saber, o si me podría dar un ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la revisión técnica que realiza la comisión de calificación y la revisión que realiza la unidad jurídica? Muy bien. Gracias. Ya nos estamos adelantando. La siguiente unidad y la tercera unidad, si ustedes van a ver en este evento, en la tercera unidad hablamos de los participantes del proceso de contratación y las modalidades, ¿sí? Ahí vamos a explicar qué hace, pero vamos a aclarar, ¿sí? Y me dirán por el compañero que dijo sobre el COVID. El primer decreto 4197 del 24 de marzo del año 2020 señala, declara emergencia nacional por la pandemia y autoriza, ¿sí?, la contratación directa de los bienes o insumos para la contención del COVID-19, contención, prevención, etc. Ese es el decreto que salió el 24 de marzo. Muchas entidades ya aplicaron, ya compraron, pero no se dieron cuenta en el último párrafo. Decía, las entidades del órgano ejecutivo, en función a sus competencias, coadyuvarán o apoyarán a la contención del COVID-19.
algún ente, no quiero decir la entidad en Cochabamba, ya realizó su proceso. ¿Sí? Entonces la confusión se dio porque todo el mundo ya quería aplicar la contratación directa al marco de ese decreto 42 o 4197. Sin embargo, con la 4205, que salió los primeros días de abril, va aclarando ya las competencias, donde dice que tiene que estar en base al órgano rector del sistema de salud, ¿cuál es? El Ministerio de Salud. Y autorizaba a los entes territoriales vinculados a salud, ¿no? Municipios, gobernaciones, Ministerios de Salud, etcétera, de que apliquen la contratación directa. Pasa que un ente, diremos, a ver, Ministerio de Deportes o Ministerio de Energía, aplica y compra material de bioseguridad, mucho más cuando ven que es para terceros. Y se dan cuenta que no era pertinente aplicar, ¿sí?, la compra directa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Energías o el Ministerio de Deportes, en función a sus competencias, no está vinculado a salud. El de deportes es deportes. Tiene que hacer compras, pero como la pandemia paralizó, tiene que coadyuvar. Y el coadyuvar no significaba realizar compras directas en materia de bioseguridad. Y ahí nacieron varios problemas y ya observaciones de los entes fiscalizadores. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que todavía quedaba ambiguo y sale el 23 de abril el decreto 4223, donde ya aclara que las entidades del órgano ejecutivo podrán contratar bienes y servicios. Ok, ya no dice solamente salud, habla de todos, pero condiciona en sentido de que esta compra o contratación de bienes y servicios tiene que ser a través de una transferencia público-privada. Y que para ello los ministerios, el órgano ejecutivo, tienen que elaborar su reglamento de transferencia público-privada y podrán, ¿sí?, transferir, especialmente hablaba transferencia en especie. ¿Sí? Con eso ya todo el mundo, en este caso ministro, queriendo ya realizar compras, pero a la semana o a los días se dieron los problemas en Cochabamba, se dieron los problemas ya de algunos materiales de bioseguridad, los sobreprecios, y creo que una que otra entidad aplicó el decreto 4223 del 21 o 24 de abril de este año. Entonces, no es el hecho de realizar una contratación directa, sino simplemente en función a las competencias. Cada entidad sí lo debe realizar ahora, ¿sí?, pero en el marco, ¿sí?, ya de los principios del SAP, ¿no?, de la economía, de la eficacia, de la eficiencia, de la transparencia, etc. Porque resulta que cuando el ministerio, no quiero decir el nombre, un ministerio ya trajo ya los implementos, lo hizo detener esos materiales de bioseguridad y equipo, porque sabían que el precio no era un precio referencial adecuado. Si han observado los últimos, los Vox Populi de los 170 respiradores, el que llegaba tenía inclusive un precio referencial superior. Entonces, el hecho de que estamos en emergencia o en pandemia no significa realizar compra. Aunque la norma diga que no tiene límite de monto, entra la racionalidad o los principios del SAB. Entonces, depende de la entidad en la que se encuentre. Si es una entidad territorial, municipio o gobernaciones, obviamente tiene la facultad de realizar sus compras directas. Ellos están a cargo de lo que es especialmente salud, ¿sí?, así como el Ministerio de Salud. Pero cuando la máxima autoridad del país dijo, caiga, que avanza, no, y ha sido un poco la contención también para que muchos entes no realicen las compras. Sobre la segunda pregunta, la unidad administrativa, como su término señala, unidad administrativa significa que una entidad es el DGA en un ministerio, en una gobernación es el SDEF, o en la Caja Nacional, por ejemplo, es el GAF. Es decir, el DAF. El DAF tiene áreas
conocer contrataciones, tiene presupuesto, tiene contabilidad, tiene tesorería, etcétera, porque está a cargo de toda la área administrativa. Y la unidad administrativa, a través del área de contrataciones, ¿sí? Su competencia, como dice, es verificación de todos los documentos que se solicita en la contratación. Ustedes saben que cuando se adjudica a un proponente, se le hace conocer lo que tiene que presentar. Y no hay necesidad de detallar porque ya está en el DBC. En el DBC ya habla de los documentos que tiene que presentar. Pero si es una compra menor hasta 50,000, no hay DBC. Entonces ya tiene que detallar los documentos que tiene que presentar, ¿no? Ahí está pues el testimonio de constitución, el NIT, funda empresa, el CIGEP, carnet de identidad, si es para seguros, tiene que un documento de seguro, si es para, etcétera, cierta serie de requisitos. De estos 8 requisitos son documentos administrativos y documentos legales. Sin perjuicio de revisar esos documentos, la unidad jurídica revisa, ¿sí?, también documentos legales y menciona también aspectos vinculados a las garantías, menciona aspectos vinculados a funda empresa, menciona aspectos vinculados a los no adeudos. Ustedes saben que tienen que presentar certificado de no adeudo, tanto de previsión y de futuro. Entonces, hay una complementación administrativa y legal. Y el informe que autorice ya la suscripción del contrato, o tal vez la orden de compra, orden de servicio, tiene que nacer de la unidad jurídica. Ahora, depende de la entidad, ¿sí? En algunas entidades, cuando se trata de orden de compra y orden de servicio, no amerita una revisión legal. Los mismos jurídicos dicen, no, esto no es contrato, como querían decir, háganlo nomás ustedes. O en otras entidades, con la que estuve en mi ex entidad, legal revisada ya sea para contrato, orden de compra, orden de servicio, los documentos y tiene que tener un informe. Cuando verifico en esta mi última entidad, es que en el RESAP dice, cuando se trate de suscripción de contrato, se remitirá documentos a unidad pública para el informe. Cuando se trate de orden de compra, orden de servicio, la unidad administrativa remitirá, etcétera, con un informe. Si decía en el RESAP que la unidad jurídica verificará los documentos tanto para suscripción de contrato, orden de compra, orden de servicio, pues mucho depende, sí, en el reglamento y especialmente en los manuales de procesos de contrato. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Un favor grande. Quisiera saber cuáles son los factores de ajuste en las contrataciones estatales. Igual nos estamos adelantando. Eso viene en la siguiente unidad, pero vale la pena mencionar. El decreto 4272 incorpora en un porcentaje en todas las modalidades AMPE y licitación un 5%. Un 5%. Es decir, por ejemplo, en producción, materiales producidos en el país, ¿sí?, era 10%. Ahora es 15%. Significa que su propuesta económica se tiene que multiplicar por un factor de ajuste de 0,85. No, bajaría, si es 1.000.000, será 850. Y la otra parte que es cuando habla de materiales o insumos, ¿sí?, de producción, mano de obra, ¿sí?, materiales, etc. Si era 30%, ahora es 35% en una licitación. En AMPE, si era 35%, ahora es 40%. Sí. El costo de producción es de 30 al 50%, se aplica un margen de referencia del 40%. Significa que su propuesta económica, que era 1.000.000, multiplicamos por 0,6, será forma de motivar para que se genere el empleo. Eso es lo que dice el decreto 4272, que salió hace el 23 de junio. Pero hay que ver ahora en la práctica, ¿sí?,
cómo los mecanismos, porque tienen que reglamentar la aplicación de estos factores de ajuste. Este tema de factores de ajuste en el siguiente acápite tiene talleres, vamos a hacer unos talleres vinculados a factores de ajuste. Bien, ¿otra pregunta? El empastado de documentos se considera un servicio, ¿es correcto? Depende, a ver, ¿qué tipo de empaste? Esos documentos para La finanzas documentación que que se están con concentra al final de la su... sesión se envía para que se empaste al servicio contratado. Claro, empaste un servicio general. ¿Otra pregunta? En cuanto a la información que se remite a la Contraloría, ¿cuál es la cuantía de las contrataciones directas que se debe enviar? ¿Es a partir de 50.000 o debe ser o es indistinto del monto? Es decir, desde un boliviano. Bien. Cuando es contratación directa, porque una cosa es contratación menor y otra cosa es contratación directa. La contratación menor es hasta 50.000, ¿no? Y puede ser bienes, obras. En esos casos no amerita la remisión en cuantías bajas menor. Pero si es directa, la contratación directa en medios de comunicación, puede decir, ¿no? Publicidad, radio, etcétera, es una causal de contratación directa. No solamente, varias causales se remite a la contratación. En cambio, la menor, no. A partir de 50.000, sí. Y eso tiene que ver en la parte legal. La parte administrativa, a partir de 20.000, se remite al SICOES, de cualquier modalidad. La siguiente pregunta. Sí, Lick, es respecto al decreto, la 3548, si no me equivoco, donde ¿Sí? refleja, ¿no?, la contratación electrónica. Así es. Y además señala, ¿no?, de acuerdo a la reglamentación, dice, por el órgano rector. Entiendo que a la fecha no ha salido, ¿no? No tenemos una reglamentación que regule la contratación electrónica. Así es. No ha salido. Pero en materia de presentación de propuestas, y justamente en esto de la pandemia, ustedes saben que el sector público no ha trabajado más de 60 días, pero había procesos de contratación que sí o sí había que realizarlas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía seguros que vencían en el mes de abril, seguros automotores y seguro multirriesgo, y terminaba un 15 de abril, en plena pandemia. Mis técnicos dependientes del área de contrataciones, activos fijos, algunos eran del Beni, se fueron a Trinidad, otros eran potosinos, se han ido a Potosí. Ya, no había quien genere, procese las contrataciones, mucho más proveedores o proponentes. Entonces hemos utilizado medios electrónicos. El Ministerio de Trabajo sacó el concepto del teletrabajo. ¿Sí? Más bien que a través de sistemas hemos generado que vía Zoom también y la otra plataforma para que la unidad solicitante elabore los ETs, generemos las hojas de ruta, etcétera, y hemos logrado. La única diferencia era que faltaban las firmas. Los proponentes, sus propuestas, llegaron con todos los documentos que se solicitaba para una contratación. La ventaja es que algunos, como era contratación menor, la cuantía no amerita un AMPE, ¿sí? En aquellos procesos AMPE, hemos tenido mucho cuidado también de tratar de cumplir los plazos, pero hemos visto de que la aplicación de medios electrónicos ha sido pertinente en estos meses de pandemia, tal cual dice el decreto 3548. ¿Ninguna pregunta más? Muy bien. Buenas noches. Eh, Una consulta sobre la resolución buenas ministerial 7. noches.
Aló, aló. Sí, dígame. Le hice una consulta sobre las Sí, lo modificaciones que se escucho. realizan en la resolución ministerial 751. Estos acápites están específicamente destinados a los Sí. DBCs de adquisición de bienes, la adquisición de los DBCs de contratación de obras y los nuevos DBCs para la adquisición de productos farmacéuticos y medicamentos. Sí. El 751 respeta los anteriores 6. El 62 modifica bienes, obras y productos farmacéuticos. Es producto del último decreto de generación de empleo. La 751 está vigente con respecto a los otros DBCs. En cambio, la 262 solamente habla de 3, obras, bienes y productos farmacéuticos. Esa es la novedad. Es decir, está vigente la 757 y la 262. Nos estamos adelantando, ¿no? Es interesante las preguntas, pero eso lo sabía en la unidad 2, en la unidad 3, todas las características de los derechos. Bien, hemos abarcado prácticamente casi 2 horas. La siguiente sesión del Zoom es el día miércoles 22. Trataremos de ser puntuales porque ese es el boom. La unidad 2 es el boom en materia de contrataciones estatales y ahí vamos a incorporar el foro y el taller número 1, trabajo número 1, que tiene que explicar con un ejercicio, por ejemplo, los cambios, los deberes y margen de preferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Lick, respecto a la participación de foros, no refiere una fecha inicial, es más solamente la conclusión. Sí, Y no, eso va a referente ser. a la otra consulta, cuando se ingresa a la plataforma vemos la tarea 1 y cuando se descarga en el fondo rotula como trabajo 2. No sé si hay alguna equivocación, eso para evitar susceptibilidad, por favor, Lick. No, ese es un trabajo de la unidad 2. Es el trabajo de la unidad 2. En esta unidad 1 no hay ningún trabajo ni foro. Y en la siguiente unidad comienzan el foro y el trabajo número 1, que es muy sencillo, pero amerita que traigan su calculadora para sacar el monto de la propuesta económica. La siguiente unidad, que es participantes y modalidades, vamos a hacer un trabajo de los plazos, los cronogramas, cuando se colocan los recursos de impugnación, vamos a abarcar eso. Y la última unidad o la penúltima se generan los requisitos para una impugnación. Hay que calcular los plazos, etc. Son talleres muy interesantes. Es cuando terminemos la unidad 2, 3 y 4. En esta unidad no existe ningún taller, sino a Licenciado, partir de la unidad 2. Y licenciado, dígame. disculpe, pero revisando la página, el foro lo tenemos que presentar hasta el día de mañana y la tarea es hasta el día domingo, que son Sí, de la unidad 2. exacto. Entonces yo voy a hablar con la coordinadora y la tolerancia se va a dar desde el día miércoles. ¿Está bien? Hasta el Solamente, 22. Lick, solamente a Es, manera de consulta y de que nos aclare. En el cronograma refiere la entrega de trabajos hasta el día de mañana, 18, sí, del así trabajo es. 1. Sin embargo, Eso sí, lo vamos a postergar se va, después se va a del... reprogramar. Sí, se va a reprogramar porque nos ha faltado tiempo para la unidad 2, porque esos trabajos son de la unidad 2. Entonces yo voy a hablar con la coordinadora. Esos trabajos los vamos a presentar terminado la unidad 2, día miércoles. Entonces va a dar un plazo de 24 horas más para que ella presente. Es decir, la siguiente semana ya es fuerte, ya es una dedicación completa, porque vamos a presentar con esta postergación
entre el jueves y de la última sesión del Zoom vas a presentar hasta el domingo. Muy bien, entonces la recomendación sería que el día miércoles, 19:30 o'clock, ¿sí? Empezamos hasta terminar la unidad 2 y parte de la unidad 3. Y el último día acabamos las últimas unidades. Muy bien. Si tienen alguna duda, me dejan el mensaje. Y con esta aclaración de que el trabajo del día sábado se posterga después de la unidad 2, que es el miércoles 22. Muy bien, con esto hemos terminado la primera unidad. Nos veríamos en el siguiente Zoom, que es el 22 de julio. Gracias, Rico. Ok, hasta el día miércoles. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, Licen. Gracias, dicen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.